Bueno, le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes y a todos los que nos alcanzan a ver a través de internet. Queremos darle la presentación oficial del libro Lo que Cristo tenía en mente, escrito por el pastor Uziel Reyes. Hoy es un día de celebración, no solo para el ministerio del pastor Uziel Reyes, sino también para el ministerio Ciudad de Dios que nos acompaña en esta mañana. En esta mañana, como iglesia, como casa local, queremos celebrar el inicio de esta maravillosa carrera que sabemos que será de bendición para muchos. Este primer libro es definitivamente, sin duda alguna, el que nos va a esclarecer muchas verdades acerca de la función que debe cumplir la Iglesia de Cristo en la tierra. El pastor Uziel ha sido un hombre de Dios que ha sido usado por esa maravillosa palabra de Dios, y como muchos otros hombres de Dios han dicho, definitivamente es un reformador. Y hoy, como casa local, como ministerio de Ciudad de Dios, celebramos lo que el Padre ha venido estado haciendo con él hasta el día de hoy. Así que, pastor, bueno, le damos la bienvenida formalmente a este espacio. De antemano quiero darle muchas gracias porque acá usted nos va a dar todos los detalles de lo que fue este libro. No, gracias a ti, Blanet, gracias por la oportunidad, por este tiempo, y gracias a todo el Ministerio Ciudad de Dios, a todo el equipo de líderes, por esta hermosa oportunidad que me dan de compartirles más acerca de esta obra. Ya. Bueno, pastor Uziel, para comenzar, ¿usted en algún momento en su juventud soñó escribir? Bueno, la verdad no, nada de lo que hoy estamos haciendo lo soñamos, lo imaginamos o lo pensamos. Inicialmente, no, de niño, mi sueño era la música. En eso sí, en muchas oportunidades soñé, planifiqué, volé, ¿no? Tú sabes, en aquellos vuelos abstractos mentales te vas a otro mundo. En eso sí, allí tuve la oportunidad de estudiar música. Además vengo de una familia de músicos. Mi abuelo por parte de padre fue músico, mis tíos músicos, mi papá músico. Entonces allí comencé, ¿no?, a la edad de 11, 12 años a incursionar en la música, y nuestro sueño era servirle al Señor a través de la música. Así que pensar por algún instante o que tuve una remota idea de escribir un libro, nunca eso lo pensamos. Ya. Bueno, ya el libro está ya terminado y todo el mundo piensa que es fácil, pero díganos algo acerca cómo fue ese proceso para realizar el libro, para comenzar a plasmarlo. Bueno, te cuento que ha sido muy adrenalínico, todo ha surgido muy rápido. La verdad, después que comencé a estudiar en la universidad, sí comenzó a surgir la idea, pero yo lo veía a largo plazo, de escribir algo, pero no en este momento, sino que veía que la tarea de escribir un libro la veía muy retadora, la veía compleja, y por ende la veía a largo plazo. O sea, para mí era como que, bueno, si algún día escribo algo, será como, qué sé yo, en 15, 10 años, no era ahora. Pero ¿cómo fue la experiencia? El año pasado, terminando uno de nuestros congresos que hacemos aquí en Valencia, tuve una conversación que creo que fue fundamental. Ya tenía la inquietud, ¿no? Pero tuve una conversación con el apóstol Basilio que fue fundamental. Él me hizo caer en cuenta, me dijo: hijo, tú tienes ya el libro, en ti está el libro. Tú deberías en 3 años publicar, en 2 años publicar 3 libros, porque ya tú lo tienes. Entonces esas palabras
ministraron a mi vida y yo dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y comencé a trabajar. Recuerdo que un día me levanté ministrado. Nosotros terminamos el congreso un día lunes y lo que yo más deseaba el día martes era amanecer, dormir hasta tarde, pero no fue así. Me levanto como a las 5:30 de la mañana, activado, ministrado en mi espíritu. Ya había ordenado todas las ideas y comencé a escribir el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces, más o menos así fue que comenzamos, ¿no? Inspirados, ministrados por el Espíritu, a plasmar de manera diligente cada una de las ideas que ya el Señor había depositado en nuestro corazón. Ya. ¿En cuánto tiempo aproximadamente plasmó el libro? Bueno, ha sido bien interesante porque conociendo un poco de las estadísticas dicen que solo el 5% de la población que desea escribir logra escribir y publicar un libro. También las estadísticas dicen que la mayoría de las personas duran de 10 a 20 años para escribir un libro. Para serte honesto, en mi caso, yo comencé, como te decía, en una semana escribí los primeros 2-3 capítulos. Y después hice una pausa por cuestiones de compromisos, la universidad, el ministerio. Entonces hice una pausa, pero fue en el mes de enero del presente año, finalizando el mes de enero, me quedaban 10 días de vacaciones. Y entonces en esos 10 días plasmé desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10. O sea que en tiempo real fueron como 30 días. Tiempo real fueron como 30 días. Fue un trabajo, fue toda una experiencia, pero más o menos ese fue el tiempo. ¿Un trabajo arduo o...? Sí, yo respeto en lo personal, respeto a los escritores de oficio, los respeto, porque es un trabajo, es una tarea. Si lo comparo con un compositor, un escritor de canciones, una canción se puede escribir en 5, 10 minutos, 15 minutos, dependiendo de la inspiración. Y te lo puedo hablar con propiedad porque en aquel momento escribía canciones en 15 minutos, depende del momento, depende de la inspiración, tú puedes escribir una canción en ese tiempo, arreglarla incluso si la persona lo desea. Pero escribir un libro es un proceso de años, es un proceso de meses, es un proceso de investigación, de estudio, y también está la parte espiritual, es un proceso revelacional, es un proceso divino. Ciertamente, aunque nos llevamos como 30 días en tiempo real plasmarlo, pero allí hay ideas que vienen gobernándonos desde hace 5, 3, 4 años. Son ideas de tiempo, ¿no? Que se vienen decodificando, instalando primero en tu espíritu, materializando, y más o menos ese fue el tiempo. Para ordenar las ideas. Usted nos comentaba acerca de que luego de un congreso fue que surgió, a pesar del cansancio, el agotamiento, fue esa inquietud. ¿Pero qué lo inspiró? La inspiración realmente, creo que Dios nos habilita. Cristo es el que nos habilita para nosotros poder operar. Pablo habla acerca del poder que actúa en nosotros. Ese poder que actúa en nosotros, que es la vida de una persona, la vida de Cristo, la vida del Espíritu de Cristo, es el que te habilita. Y realmente, si tendría que darle un orden, ¿no? En primer lugar, Dios nos inspiró. Lo segundo que nos lleva a hacer esta obra es la gran necesidad que en lo personal observo de enseñar, de formar a la iglesia contemporánea, de formar y como dijo Pablo en Efesios 4:11, de edificar a los santos. Eso es lo que principalmente nos motiva, de que la iglesia contemporánea sea una iglesia entendida, una iglesia que pueda comer comida sólida, válgala, alimento sólido de la palabra, una iglesia que pueda comprender a cabalidad el propósito de Dios, el diseño de Dios y sobre todo la asignación que Cristo le confirió a la iglesia. Eso es lo que nos motiva, porque si no tenemos una iglesia entendida, difícilmente vamos a tener ciudades transformadas. Esa es nuestra motivación, que la iglesia pueda conocer esto. Y nosotros no podemos estar en todos los lugares a la vez, pero un libro sí lo puede hacer. Un libro sí puede llegar a lugares donde yo todavía no he llegado.
Muy cierto, eso es muy cierto. Usted nos hablaba acerca de lo que lo inspira, lo que realmente la iglesia debe conocer, pero plasmado allí, si nos puede adelantar algo, ¿qué pueden encontrar los lectores que definitivamente los pueda atrapar? Bueno, los lectores van a conseguir primero la identidad real de la iglesia. Cuando las personas hablan de identidad, generalmente hablan de su nombre y generalmente hablan de lo que hacen. Pero la identidad, si lo vamos a mirar desde el foco de la palabra, de la escritura y del reino, para la psicología, la identidad es lo que tú vas construyendo a medida que vas transitando un camino en la vida. Porque para ellos la identidad se construye, pero en el reino, qué bueno es saber que no necesitas caminar para descubrirla, sino que Cristo es nuestra identidad. Entonces lo primero que un lector va a conseguir allí es la identidad original, la opinión. Ojo, este libro ni siquiera es mi opinión, este libro es la opinión de Cristo. Por eso se llama Lo que Cristo tenía en mente. ¿Por qué? Porque como iglesia nosotros no fuimos llamados a opinar algo del reino. Como iglesia nosotros sencillamente somos heraldos, somos funcionarios de un reino que debemos transmitir tal cual el mensaje que el rey ya ha dicho. Entonces hoy en día hay muchas opiniones. Está la opinión del apóstol, la opinión del profeta, la opinión del cantante, la opinión del salmista, pero en realidad los lectores se van a conseguir es con la opinión del rey, con la opinión del que constituyó a la iglesia. Y hago énfasis, mi opinión es irrelevante. Allí está, es la opinión de Cristo. Entonces, ¿con qué se van a conseguir? Con un principio. ¿Por qué el Señor dijo eclesía? ¿Por qué el Señor no dijo voy a edificar templos? ¿Por qué el Señor no dijo voy a establecer una nueva religión? Él no dijo eso. ¿Por qué el Señor no dijo yo voy a tener ovejas y corrales? Él dijo eclesía. Entonces allí nos vamos a conseguir con esos datos poderosos, con esos principios y con otras cosas más que dejo para que cada lector lo adquiera y lo lea y lo deguste en el silencio de su privacidad. Ya. Quizás muchos se estarán preguntando, pastor, acerca de este libro, ¿a quién va dirigido? Si va dirigido simplemente a pastores, a líderes, a ministros o a la iglesia en general. Considero que es un libro que tiene que leer toda la iglesia del Señor, toda la iglesia de Cristo. Lo puede leer un líder, un ministro, lo puede leer quizás un santo, un creyente que hoy no tiene una función relevante, ¿no? Entre comillas, dentro de una iglesia. Está dirigido, creo que es un libro que todo cristiano debe leer. Incluso, me atrevo a decir, que aún los no cristianos, para que tengan una idea, deben leer. ¿Qué es la iglesia? Muy interesante eso. Me llama mucho la atención, ya nos había dicho que este libro es en realidad no su opinión, sino lo que en realidad el Padre tenía en mente, lo que Cristo tenía en mente. Pero ¿cómo saber lo que Cristo tenía en mente? La Biblia es un libro fascinante, porque la Biblia está llena de cualquier cantidad de lenguajes, ¿no? De símbolos. Entonces, aquí no solamente vamos a revisar el lenguaje verbal que usó el Señor o que usa el Señor, sino que también vamos a ver el lenguaje gestual, el lenguaje simbólico y el lenguaje semiológico de lo que la Escritura contiene. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de nosotros fuimos criados con una mentalidad civil. Y si no tenemos un conocimiento de lo que es el gobierno, la mente civil jamás entiende los códigos gubernamentales. Por ejemplo, un general del ejército fue formado para pensar militarmente. Él tiene un lenguaje militar, un lenguaje de gobierno. Ellos manejan, ¿no?, símbolos de gobierno. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de la mente civil, si no ha sido formada para el gobierno, no va a entender los códigos de gobierno. ¿Qué es lo que pasa con la Biblia? Que la mayoría de las personas, como no fue formada con esa mentalidad de gobierno, cuando lee la Biblia no entiende los códigos, el lenguaje, la simbología de gobierno que la Biblia contiene. Así que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de un solo tema, de gobierno,
de reino, de justicia y de derecho. Entonces, ¿cómo descubrimos lo que Cristo tenía en mente? A través del lenguaje verbal que él expresó, pero también a través del lenguaje gestual que él utilizó. Pero no tan solamente, en el libro vamos más allá, a través del lenguaje simbólico de gobierno que allí está y a través del lenguaje semiológico. Cuando entendemos todo eso, cuando observamos y conocemos todo eso, nos daremos cuenta lo que él tenía en mente y por qué razón él dijo eclesía. Eclesía era, lo sabemos por la historia, era un ente altamente gubernamental, usado por Grecia, usado por Roma. Algo nos quería decir y creo que algo nos quiere seguir diciendo el Señor en este tiempo. Sí, como lo dije antes, la verdadera función de la Iglesia de Cristo acá en la tierra. Por acá tengo algo muy particular que es, ¿me permites? Acerca de que el prólogo lo escribió el pastor Tommy Moya. ¿Cómo nació esa iniciativa o ese enlace? ¿Cómo surgió? Bueno, Blanet, tenemos la dicha, ¿no?, y el privilegio de conocer al pastor Tommy ya desde hace algunos años. Y cuando comencé a plasmar las ideas, cuando comencé a escribir, la primera persona que se me llegó a la mente fue el pastor Tommy. Yo dije, el pastor Tommy tiene que escribir el prólogo. Pero ese era un deseo, ¿no? Un deseo que de momento surgió. Entonces lo que hice fue escribirle, le envié los primeros 3 capítulos y le dije, pastor, deme el privilegio de que por favor usted me escriba el prólogo para nuestro primer libro. La sorpresa fue que cuando él lee los 3 capítulos, él me dijo, pastor Uziel, el privilegio es mío. Te doy las gracias a ti por darme a mí la oportunidad de escribir el prólogo de tu primer libro. Y la experiencia ha sido muy hermosa, el apoyo ha sido extraordinario por parte del pastor Tommy y por parte del apóstol Basilio Patiño. Así que son hombres que están creyendo en la generación emergente de ministros que Dios está levantando y le agradezco mucho al pastor Tommy por darme a mí ese privilegio. Sí, es muy importante. Fíjese que acaba de nombrar al apóstol Basilio Patiño y en la contraportada, los que vayan a comprar el libro podrán observar que hay un texto que él escribe y dice: recomiendo altamente la lectura y estudio de esta significativa obra, vertida del corazón apasionado de alguien comprometido con una reforma integral del reino para nuestros días. Bueno, sí, también hemos tenido, es un honor de que el apóstol Basilio, un hombre de peso, ¿no?, que respetamos, un hombre entendido en los asuntos del reino, también nos haya escrito tan bonitas palabras. Ya. No por último, porque esté de último, pero sí sé que es muy importante para usted como pastor, como hijo y como ministro. Acá también tenemos unas palabras del pastor Ulises Reyes, su padre. Dice: enhorabuena, Dios ha puesto esta inquietud en el espíritu del pastor Uziel Reyes, a fin de plasmar en esta obra el arte, lo que el Espíritu Santo ha vaciado en su espíritu. Leer este libro es ser enseñado, ministrado y desafiado. Bueno, ¿Qué le llegan esas palabras? ¿Qué te puedo decir? Las palabras de nada menos que mi padre, el hombre que Dios usó para engendrarme, el hombre que me dio la vida, el hombre que me vio crecer. Le estoy altamente agradecido a mi padre por el hogar donde nací, mi familia, mis padres, mi mamá, mi papá. Que mi padre exprese eso es un reto para mí porque tengo 2 hijos y deseo que cuando ellos estén adultos ellos también puedan decir lo mismo que yo hoy digo de mi padre. Hoy somos lo que somos también por el testimonio de una pareja, de un matrimonio, por la fidelidad a Dios, por la integridad que mi padre ha expresado en su vida cristiana, en su vida como hombre, no tan solamente como el hombre del púlpito, ¿no?, del ministerio, sino el hombre de la casa. Mi padre ha sido una gran influencia, su testimonio y su vida, y qué hermoso que él pueda expresar esas palabras hacia mí.
En el transcurso de la entrevista me ha llamado mucho la atención, Pastor Uziel, que cuando habla acerca del libro dice nuestro, no dice mi libro, ni lo que yo escribí, sino nuestro. ¿A quién incluye? ¿A quién? Cuando digo nuestro, estoy consciente. En realidad uno no es el autor. El autor es el Señor. Y uno sencillamente es un portavoz. Porque si Él no te inspira, uno no escribe. Si Él no te ilumina, uno no escribe. Entonces, en primer lugar, digo nuestro porque en realidad el autor es Él. En segundo lugar, digo nuestro porque no es algo que me pertenezca a mí. Es algo para el cuerpo de Cristo. Es algo para la edificación de ese cuerpo, para la edificación de esa eclesía. Entonces, cuando digo nuestro, no es en el espíritu de que soy el propietario, de que no, la honra y la gloria es para el Señor y el beneficio para la iglesia. Así es. Hermosas palabras, pastor. ¿Nos puede indicar cómo podemos conseguir, cómo podemos adquirir el libro, los que estén interesados? Bueno, Blanet, por ahora solamente está disponible en Venezuela. No tenemos la plataforma para distribuirlo, ¿no?, a nivel internacional. Por ahora está en Venezuela y nos pueden ubicar a través de los teléfonos que en este momento están saliendo allí en pantalla. Allí nos pueden ubicar. En Venezuela podemos enviar a cualquier ciudad. Pero eso es por ahora, ¿no? En los próximos meses estamos creyendo que Dios va a abrir las puertas internacionalmente para que esta verdad se difunda a la mayor cantidad de personas posible. Bueno, allí tienen las palabras del pastor Uziel Reyes, sin duda alguna, Lo que Cristo tenía en mente, un libro escrito por el pastor Uziel Reyes, no lo pueden dejar de leer. Estoy segura que tiene palabras que transformará tu vida de una manera poderosa. Así que muchas gracias, pastor Uziel, muchas gracias por este momento. Y también quiero agradecer a todas esas personas que nos ven a través de internet y a la Casa Ciudad de Dios que nos acompañan esta mañana. De verdad se merecen un aplauso. Gracias a ti por el tiempo y la oportunidad, y gracias a todo este hermoso ministerio. Gracias a todo el equipo, de verdad me honran con darnos la oportunidad de poder compartir todo esto, y a todos los que nos ven a través de internet, bendecidos. Muchas gracias, pastor.